Hola a todos, bueno, estamos acá con Guillermo Baratini y yo, Federico Ders. Somos los dos psicólogos. Estuvimos trabajando juntos en el centro Ramón Carrillo y ahora estamos trabajando en conjunto también en la clínica privada, y queríamos hacer un video sobre lo que es la psicoterapia de grupo, por ahí hablar de cómo arrancó a partir del hospital, que fuimos pasando de una psicoterapia más individual a una más de intervención grupal, ¿no? Y cómo lo fuimos también llevando más a la clínica privada por ahí, ¿no? Por ahí contando un poquito el origen de todo esto, después de la pandemia hubo una demanda muy grande de tratamiento, pedido de tratamiento, y la cantidad de concurrentes y de profesionales que había no podía responder esa demanda. Así que empezamos con el abordaje grupal y tenía una forma, una mirada, una expectativa de trabajo muy ligada a la psicoeducación, a lo preventivo, y eso fue virando un poco más a la manera en la que estamos viendo hoy la clínica, ¿no? Grupal. Y bueno, a partir de ese trabajo que después vamos a contar, se empezaron a plantear algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, cuáles eran las diferencias entre lo individual y lo grupal, la diferencia entre el rol del terapeuta en individual o la pareja terapeuta-paciente con la diferencia con lo grupal, y después qué alcances tiene, ¿no? Para los pacientes también estar con un terapeuta a estar con un terapeuta y con muchos otros, ¿no? O con otros. Creo que mucho salió también a partir de pensar no solo al paciente, sino también al rol del terapeuta. Que teníamos ahí el lema de Pepe, de que hay que ver cuáles son las resistencias también del analista, sobre todo, ¿no? Sí, creo que también lo que fuimos leyendo nos fue modificando a la hora de pensar y de trabajar, y sí, poner mucho el énfasis en lo que le va pasando a la persona del terapeuta, ¿no? Ya no solo ver al paciente de una forma aislada, sino en vínculo con otro. Bueno, por ahí lo primero que podríamos ir pensando o charlar es eso, ¿no? La diferencia por ahí para el terapeuta que tiene que estar con un paciente a estar con varios a la vez. Nosotros igual aclaramos que trabajamos juntos, ¿no? Somos coterapeutas. Que eso también entiendo que tiene una diferencia importante a la de un terapeuta trabajando solo con lo grupal. Yo, por ejemplo, una primera cosa que creo que me modificó la forma de pensar es esto, la manera de comunicar lo que a uno le pasa, ¿no? Y cómo es escuchado eso. Seguramente fruto de haber pasado por la universidad, de haber estudiado cosas, de saber supuestamente ciertos conceptos, hace que la manera en que uno se vincula con el otro tome una forma a veces impostada o artificial, ¿no? Lo habíamos hablado, de hecho, viste, esto de que uno pasa por toda la teoría. En los primeros años estás tratando de incluso integrar esa teoría, esto de que en los primeros años empezás a psicoanalizar a los demás con los conceptos que tenés, para después terminar por ahí en volver a hacer una dinámica vincular en la que parezca que en algún punto no estés tratando de aplicar ningún concepto. Sí, a mí ahora que decís esto me acuerdo cuando leía los primeros textos de Freud, por ejemplo, en la facultad, que creo que nos ha pasado a todos en algún momento, que es encontrarte ahí en los textos, ¿no? Cuando describían cierta patología o cuadro, decir, uy, a mí me pasa esto. O sea que ya hay algo cuando vos empezás a tratar de comprender la mente del otro en donde te involucrás, te implicás, ¿no? En la identificación, un montón de cosas, con lo cual esa idea de que podés poner distancia respecto de lo que le pasa al otro, ya desde la formación cuando estás leyendo un texto, pasa eso, ¿no? Que te empezás a encontrar en el histérico, en el obsesivo, en el perverso, montones de las estructuras que planteaba Freud. Obvio que todo eso se ayornó y se actualizó, pero a mí me parece ya de movida hay algo
que cuando vos estás pensando en el otro, estás pensando en vos mismo a la vez. Sí. ¿No? Stephen Mitchell fue un psicoanalista, fundador de esta línea del psicoanálisis relacional, y siempre tuvo una mirada muy crítica respecto al lugar del analista como la posición neutral, ¿no? Que era el terapeuta o la persona del terapeuta no sintiéndose o no mostrándose afectado por el impacto que un paciente puede tener sobre él. Y empezó a pensar la clínica como una clínica para cada paciente, ¿no? Para cada vínculo en realidad. Yo no sé cómo lo vivís vos, Fede, pero creo que a medida que va pasando el tiempo, uno se va encontrando mucho en el otro, ¿no? Inclusive a veces yo mismo me apoyo en los pacientes para saber qué piensan sobre mis propias dudas, ¿no? Así. Que varias veces estás viendo al paciente, de hecho, no sé, pasos adelante tuyo. Muchas veces, incluso. Sí, a mí lo que me pasaba, bueno, un poco con Freud, me fijo mucho cómo escriben los autores y todos te cuentan un poco que, si bien él estaba haciendo una búsqueda, también era bastante más engorroso leerlo. Y lo pienso también justo con toda su manera de conceptualizar la clínica, estas cosas así como más de lo reprimido, más también el vínculo terapéutico más como más abocado al paciente, más escondido el terapeuta. Creo que son como maneras que también él manifestaba en sus escritos y en cómo él pensaba la clínica, donde él, si bien era toda una metodología objetiva para tratar de detectar lo que le pasa al paciente, me da una sensación de que es más también un tema de cómo era él, ¿no? Y eso me parece interesante también ver de los autores, cómo escriben, más allá de cómo piensan, pues te da también una idea de la interacción que tienen con los pacientes. Por ahí, ese es un punto también para pensar la diferencia entre lo individual y lo grupal, ¿no? Lo que cada paciente va a despertar en uno al mismo tiempo, que es en la misma situación, en el mismo contexto. Estaba diciendo hace un rato que el haber pasado por la facultad y tener ciertos vicios, ¿no? Hace que tal vez las intervenciones o los dichos de uno suenen más forzados. Y no sé, por ahí en los chicos, en los grupos de niños, se ve un montón eso de cómo uno le puede decir al otro de manera desprejuiciada lo que siente. Eso creo que tiene un valor terapéutico muy grande. Por ahí si tomamos esa idea de que los traumas en la vida no lo provocan solamente los hechos, sino las respuestas o las traducciones que los que nos cuidan dan cuando son, bueno, se califican como, se connotan como silenciosas o hipócritas, ¿no? Las que generan esos traumas, y del otro lado están las honestas, ¿no? Y ahí tenemos un problema también cuando empezamos a hablar de honestidad o de verdad, ¿no? Hace un rato charlábamos que cuánto de lo que es verdadero puede ser terapéutico y cuánto de lo que no es tan verdadero, falso, puede ser protector, ¿no? Si uno piensa en la mentira, cuánto del cuidado está implicado en eso, ¿no? Donde el otro se puede volver muy invasivo, muy intrusivo, uno miente como una forma de independizarse o intentar diferenciarse. Creo que el tema del grupo genera un poco esa mezcla, ¿no? Entre lo que le pasa a una persona y lo que le está pasando al otro, y estamos en un vínculo constante, me parece. Ni que hablar del hecho más concreto, si se quiere, de estar escuchando a alguien que está viviendo cosas parecidas a lo que a uno le puede pasar, ¿no? Creo que hay una necesidad contradictoria o paradójica en nosotros, las personas, que por un lado reclamamos mucha individualidad, pero necesitamos estar con los otros, ¿no? Por ahí la terapia grupal tiene eso.
Es como que uno conserva cierta individualidad, pero está en un grupo. Eso sería el miedo a que el otro acapare todo, ¿no? Por ahí. Pero el darse cuenta que uno solo en realidad tampoco se desarrolla, ¿no? Claro. Hay un tema ahí con la autonomía o el desarrollo de la autonomía, ¿no? Que también charlamos. De que lo importante pareciera que es seguir vinculándose, no como cosa estática de yo ya declaré mi independencia o estoy sometido al otro, sino un interjuego entre eso. Creo que lo grupal tiene esa característica, junto con lo que decíamos por ahí de la espontaneidad o de lo más honesto, que evidentemente cura, ¿no? Porque en realidad me da la impresión de que lo que le hace bien a una persona es sentir que el otro está vivo. Si vos estás con alguien que no sentís genuino, vivo, espontáneo, auténtico, posiblemente ese vínculo te empobrezca, ¿no? Cuando el otro es más real, ahí creo que tu espontaneidad también tiene un lugar. Es decir, creo que es un poco el efecto que genera que el otro te dé un lugar a vos. Yo, por ejemplo, cuando conversamos siento que vos le das lugar a mis ideas. Con otra gente no me pasa, o me pasa de manera distinta, ¿no? Quiero decir que mis ideas se pueden desarrollar en vos. Claro. Eso creo que es algo del vínculo, que el otro está vivo. El tema es qué pasa si, que no creo que justamente es un poco lo que venimos hablando antes, que no creo que esté todo separado, es si de repente es como un estar más falso, ¿no? Porque esto que decíamos, estábamos comentando que a veces por ahí las personas se buscan cuando están en estados parecidos, ¿no? Y de repente en estados de mayor falsedad del self, ¿no? Estábamos preguntándonos si eso hace bien a la persona, digamos, rodearse de un entorno que sea tan falso que le haga un poco de espejo de esa falsedad, actuándola o no, ¿no? Porque digo, también es como que justamente ese espejo también te responde a tu falsedad, le da algún lugar, que el otro sea igual de falso que vos, ¿no? Bueno, hay algo de eso por ahí que te confirma, ¿no? En esa supuesta falsedad o posible falsedad, donde vos te sentís reflejado en el otro, hay una consolidación de eso que vos sos. También hablábamos hace un tiempo de cuando un paciente trae con insistencia un aspecto que por ahí moralmente es reprochable, pero sin embargo cuando vos aceptás eso, la insistencia para, ¿no? Deja de estar como insistiendo. Y tal vez no tenga que ver con lo que vos creés, con esa verdad en el sentido más moral, ¿no? De lo que vos creés o sos, sino con el hecho de poder recibir lo que al otro le está pasando. Eso me da la impresión también que en lo grupal se da bastante, ¿no? Y después, bueno, esa fórmula medio psicológica de que muchas veces lo que te afecta del otro seguramente está tocando una fibra tuya muy íntima. Eso está, y eso se activa en lo grupal también, todo el tiempo, ¿no? Y después está bueno... Pero digo, pensaba esto también, ¿no? Como también del rol del terapeuta, porque un poco la duda que teníamos es, bueno, ¿y cuál es el rol del terapeuta si en el fondo estamos valorando la espontaneidad de los pacientes que en principio no están pensando técnicamente qué decir, aunque sí pueden estar pensando desde su lugar, desde lo que sienten del otro, qué decir, ¿no? Que también es como un cuidado. Pero pensaba que todas estas maneras espontáneas de intervenir de esos pacientes también nacen de su ansiedad, ¿no? O sea que no sé si diría que eso es verdadero, diría que es espontáneo, por ahí habría que diferenciar verdadero de espontáneo.
y que me parece que suma, que ahí va de nuevo este tema de los falsos self, ¿no? Porque uno desde su ansiedad a lo mejor hace algo que es reparativo para el otro y para uno mismo, ¿no? Y estará de repente el comentario de otra persona, que de hecho a veces pasa en los grupos, que dicen, no, yo no tengo nada que ver con lo que vos estás diciendo, yo no pienso armar puentes con eso que vos estás diciendo, mi postura es totalmente distinta y podría pasar, y probablemente aparezca otro o nosotros, que ahí es donde también nace la duda del rol del terapeuta, o hasta qué punto uno quiere frenar eso. Es bueno que lo permita, que se permita ese desarrollo entre esas partes. Le nace también de su ansiedad, pero si esa ansiedad es malo, esa también es otra pregunta. Nació de tu ansiedad, entonces es malo. Capaz puede ser reparativo en esta misma línea. Sí, creo que es muy difícil poder definir las cosas en sí mismas. Siempre están solapadas, mezcladas, conviven, están indiscriminadas a veces. Creo que tenemos la tendencia a tratar de separar, ¿no? Como ordenar, por ahí como en la vieja época del psicoanálisis de los pares opositivos, ¿no? Lo bueno, malo, fálico, castrado, bueno, toda esa lógica más infantil, el pensamiento infantil, donde uno organiza la vida, el mundo así, ¿no? En buenos y malos. Las películas de acción tienen eso, ¿no? Los buenos y los malos. Igual últimamente, no sé si has visto, pero aparece toda esta nueva forma de caracterizar a los superhéroes con sus vicios, con sus humanidades. Me parece muy interesante eso. Mucho más conviviente con los aspectos, ¿no? Digo, el Superman de la década del 80 era, salvo en alguna película que el tipo se transforma en lo opuesto, era o todo bueno o todo malo, ¿no? Estos nuevos superhéroes tienen esa característica ya no tan dualista, ¿no? Y bipolar o excluyente, ¿no? Bueno, creo que en un grupo un poco eso pasa. Hay como varios aspectos de la personalidad del grupo. A veces hay autores que entienden como los distintos integrantes del grupo como aspectos de una identidad grupal. Entonces, ¿cómo se va manifestando? Eso se ve un montón en el ingreso o en la salida de un paciente, cómo se van como trasladando, repartiendo los roles, ¿no? Antes el que era el agresivo de repente se va y otro que era más inhibido, más pasivo toma esa función. Así que es algo muy dinámico, pero siempre respondiendo parece como una identidad más grupal, ¿no? Sí. Que en principio parece como reprochable, ¿no? Que se haya uno agresivo y sin embargo es necesario, ¿no? Es necesario poner a veces todo lo malo, a veces por momentos. Es necesario a veces tener a alguien con quien poder pelear, ¿no? Para desarrollar eso, sacar un poco la agresión que tiene uno también. Digamos, todos cumplen una función en algún punto, aunque en esa realidad no se esté viviendo a lo mejor como algo justo o simétrico entre los pacientes, o que parece que uno se va más de mambo y el otro no. Como que hay una necesidad entre todos de que cada uno ejerza distintos roles. Bueno, eso ha cambiado también en la teorización de los grupos, cuando antes se pensaba que un grupo era algo que tendría que tender a la homeostasis, ¿no? Este concepto de que ahora la zona de trabajo es al borde del caos, ¿no? Ya no habla tanto de esa cosa equilibrada o simétrica a la que habría que tender o inclinarse o buscar. Creo que esto que decís de los múltiples usos que, por ejemplo, la agresividad puede tener, también es importante, ¿no? Porque el agresivo puede ser alguien que intente separarse, alguien que intente acercarse, alguien que intente mostrar la hipocresía de ciertas respuestas, el que no se calla, sí, el que advierte lo que está pasando, la patología del grupo. Y en definitiva creo que un poco estamos hablando de que en lo grupal, bueno, en lo individual o en lo diálico también, pero uno está buscando un lugar, ¿no? Yo siempre pienso
que nacemos de una cosa de tanta dependencia, ¿no? Del cuerpo de otro, estamos por la inmadurez con la que nacemos, no sé, y por la situación económica de cada país, 25 o 30 años viviendo con nuestros padres, y lograr la autonomía, ¿no? Y la diferencia, es un proceso muy trabajoso. Uno está todo el tiempo como buscando un lugar en la vida. Creo que lo interesante de lo grupal es qué lugar terminás en algún momento ocupando, después en otro, ¿no? Y poder ir experimentando distintas posiciones, distintos lugares. Ese seguir conversando, seguir vinculándote, pudiendo experimentar distintos estados, ¿no? Yo creo que eso es algo muy valioso también de lo grupal. Y bueno, y la pregunta ahí con eso que decís es si se puede hacer de manera individual, aunque lo pienses, ¿no? Esto de la autodevelación, de salir un poco de esa asimetría, de responderle al paciente todo lo que te pregunta o hasta qué punto. Para mí también me parece que lo que permite ahora el grupo, no sé, es algo que se hace un terapeuta muy trabajado, ¿no? Donde puedas estar todo el tiempo viendo, porque, digo, para meterte necesitas a la vez estar diferenciado. Me parece que permite eso también, puedes jugar más con esa simetría o meterte más en el campo porque también son varios las personas que están ahí, ¿no? Sí. Y de repente uno puede mirar mientras vos estás metido, no solo un terapeuta, que nosotros trabajamos los dos en el grupo, sino también los propios pacientes. Sí. El desafío sería, bueno, de nuevo en la terapia individual ver si se puede hacer eso, o hasta qué punto puedes hacer eso, ¿no? Sí, yo no tengo, o no tenemos, me parece, por lo que charlamos, una respuesta clara y definitiva sobre eso. Creo que hay algo del poder apoyarte y descansar en el otro, que tiene lo grupal también, ¿no? Que hasta te puede permitir vivir